Eh, bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos nuevamente. Pensaba que el profesor iba a introducir el saludo. Saludamos al profe Sergio. ¿Cómo vas, profe? Hola, ¿cómo vas? Pues no pude hablar porque tenía el micrófono apagado, entonces estaba esperando que me lo habilitaras. Pero ya, hola chicos, hola Andrés, buenas tardes, buenas noches para todos. Bienvenidos a su clase del día de hoy correspondiente a la segunda sesión de Ciencias Naturales de este ciclo 4. Como siempre, yo los estaré acompañando. Mi nombre pues es Sergio Parto y seré su tutor el día de hoy, de la misma manera que seré su tutor al igual de lo que nos queda de módulo, ¿vale? Entonces, bienvenidos nuevamente a la clase del día de hoy. Listo, profe, muchas gracias. Saludamos de igual modo a los que se conectan a nuestras sesiones del día de hoy. Vamos a hacer unos anuncios parroquiales rápidamente, muchachos, para que lo tengamos en cuenta. Recordemos que este espacio de monitoría empieza a partir de las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche, hoy miércoles. Mañana vamos también a tener tutoría virtual y el viernes también, y el día de sábado vamos a terminar con un taller de formación relacionado con orientación profesional. Muchachos, la idea es que tengamos en cuenta que esa información esté muy clara para que también podamos asistir a ese tipo de espacios. ¿Listo? De otro lado, recordarles, esta semana es como esos avisos parroquiales iniciales. Contamos con la tutoría o el módulo de este mes, de estas 4 semanas, es Ciencias Naturales, y por lo tanto, nuestra plataforma y nuestras tutorías van a ir relacionadas pues a ese módulo. ¿Listo, muchachos? Para que lo tengamos en cuenta. Luego sigue Pensamiento Inglés y terminamos con Matemáticas después de haber visto Lenguaje y Ciencias Sociales. Muchachos, recordarles también importante que tenemos para esta semana objetivos importantes, ¿cierto? Esos objetivos importantes son dos. En primer lugar, tener y terminar la plataforma más o menos el 25%, ¿cierto? Eso indica que más o menos tendríamos que haber realizado al menos entre 4 a 5 lecciones. ¿Listo? Y la otra, muchachos, para que la tengan en cuenta, es que en cuanto el día de hoy el gestor académico Nicolás Tipán nos suba la hoja de ruta, que todavía no la ha subido, nos acaba de avisar que ya ahorita va a realizar
la subida y la actualización de la hoja de ruta, pues podamos contar con la visualización, la descarga, etcétera, pues para que vayamos un poco enfocados al respecto. Y pues nada, profe, iniciemos el tema de hoy, que por supuesto va a estar muy interesante. Listo, chicos. Entonces, como tenemos esos 5 minuticos de avisos parroquiales y nos quedan 2, les voy a mostrar aquí rápidamente las hojas de ruta para cada curso que ya están listas. ¿Listo? Entonces, aquí para que se vayan familiarizando un poco, igual como ya nos dijo Andrés, Nicolás va a subir eso en este, digamos, después de clase, ya ustedes ya van a tener eso. Entonces, para que no se preocupen. ¿Listo? Miren, acá. Esta es la hoja de ruta correspondiente al ciclo 4 grado octavo y pues aquí tenemos también la correspondiente al ciclo 4 ciencias naturales grado noveno, ¿vale? Entonces, así rápidamente, para ciclo octavo tenemos primero un cuadro comparativo entre las teorías de evolución de Darwin y Lamarck, que es lo que estamos viendo. Luego vamos a, obviamente como vamos a seguir avanzando, pues van a tener ustedes que hacer un pequeño dibujo en la cual van a relacionar los conceptos de adaptación biológica y selección natural. Luego, en la tercera pregunta, según la imagen que estamos viendo, ustedes van a decir si son órganos homólogos, si son órganos análogos. No se preocupen si por ahora no pueden responderlo, tranquilos que por eso vamos a ir avanzando con los temas según lo hemos estipulado anteriormente, ¿vale? En la cuarta pregunta, pues aquí vemos un ejemplo de dos serpientes que parecen ser la misma, pero que realmente no lo son, que es una estrategia que utilizan ellas como un sistema de defensa, y ahí les pregunto cuál es el sistema de defensa, cómo se llama y por qué. Entonces no se preocupen que eso tampoco lo hemos visto, pero lo vamos a ver más adelante, ¿listo? Luego en el quinto punto se les pide un pequeño dibujo en el cual relacionen dos sistemas del cuerpo humano y que son sistema nervioso y endocrino, y en que en ese mismo dibujo indiquen en qué partes de ese dibujo que ustedes, digamos, hicieron se producen las diferentes hormonas o las principales hormonas, las más representativas que genera el cuerpo humano, ¿vale? En la siguiente pregunta, que es la número 6, es básicamente relacionada con el cambio climático y que ustedes respondan en función de lo que hemos visto en clase o de lo que vamos a ver en clase relacionado con el tema y lo que encuentren en la plataforma, cuál es la importancia de regular la temperatura de nuestro planeta, ¿vale? En la imagen número 7 ustedes ven un ciclo del agua para completar, ustedes ven unos numeritos, unos espacios en blanco, ustedes simplemente tienen que poner en cada espacio el nombre del proceso en el cual ustedes, o sea, cómo se llama ese proceso del ciclo del agua, ¿listo? No es más. Y el último punto, esto se acuerden que es hoja de ruta para grado, los estudiantes de grado octavo. En el último punto ustedes escogen el tema que más les haya gustado en el transcurso del módulo y le aplican diseñan su propio experimento y aplican el método científico. No hay necesidad de que ustedes lleven a cabo el dicho experimento y que nos manden fotos y nada de eso. Simplemente lo plantean de una forma teórica y lo escriben desarrollando la hoja de ruta para que quede, digamos, explícito cómo aplicarían ustedes el método científico. ¿Listo? No se les olvide que esta hoja de ruta ya ustedes la van a poder encontrar después de clase en el espacio gestor de proyectos de la plataforma. Esto todavía no la encuentran ahí, pero después de clase la van a encontrar, como les dijimos, el día de hoy va a estar ahí para que ustedes la puedan visualizar y la puedan descargar, así que no se preocupen. Sin embargo, por eso estamos haciendo la socialización acá. ¿Listo? Eso para los chicos de octavo. Y para los chicos de noveno tenemos la siguiente, ¿vale? Entonces van a realizar una comparación mediante un dibujo respecto a las estructuras del ADN y ARN, ¿listo? Que es lo que empezamos a ver la clase pasada y lo que vamos a terminar el día de hoy, ¿listo? En la segunda tenemos un pequeño cuadro que es de genética, que no lo hemos visto, y ustedes pues tienen que responder la pregunta que tenemos ahí indicada, ¿listo? Si son homocigotos o heterocigotos. Por ahora no hemos visto esos conceptos, pero obviamente los vamos a ver. No se preocupen que aquí no se pregunta nada que ustedes no hayan visto, ¿vale? En el tercer punto les doy una lista de animales, bueno, de seres, porque en general no son solo animales, y ustedes con esa lista elaboran una red trófica y escriben con las interacciones que pueden haber entre los diferentes organismos, ¿vale? Cuarto punto dice, explica con tus propias palabras cuál es la diferencia entre masa y peso, y hay una pequeña pregunta. Cuando ustedes les dicen cuánto pesan, ¿realmente están respondiendo bien? ¿Por qué creen que sí? ¿Por qué creen que no? Van a justificar la respuesta, ¿vale? En el quinto punto hay 4 imágenes y ustedes van a poner debajo de cada una o al lado de cada una o donde encuentren más cómodo ponerla
cuál es el nombre de la fuerza de la naturaleza a la cual corresponde ese dibujo. ¿Listo? Eso ya lo vamos a ver más adelante, insisto, pero eso es como la socialización de nuestra hoja de ruta. El sexto es un ejercicio matemático relacionado con la fuerza neta, que no hemos visto, y el séptimo es otro ejercicio, digamos, este no es de matemática, este es más de realizar un esquema con unas flechitas y demás, que se llama diagrama de cuerpo libre, y lo van a realizar ustedes en función de ese dibujito que tenemos ahí, ¿vale? Entonces, esa es como la socialización de las dos hojas de ruta. Después de clase ustedes las van a poder encontrar en el gestor de proyectos de la plataforma. Sin embargo, consideren necesario que las socializáramos entre todos. Vayan mirándolas también cuando las puedan descargar y cualquier pregunta, pues nos cuentan acá y las resolvemos, ¿listo? Entonces, no siendo más, está bastante sencillo, no hay nada que no vayamos a ver en el módulo, no se preocupen, ¿vale? Entonces, tranquilos por ese lado. Habíamos quedado la clase pasada en una pregunta que habíamos dejado en una encuesta. No sé si se acuerdan que les habíamos preguntado si el cuello de las jirafas era o no era una muestra de la evolución de los seres vivos. Ustedes me imagino que tuvieron toda la noche para preguntársela, toda la noche para pensar si sí o si no. Entonces, ¿creen que el cuello de las jirafas es o no es una muestra de lo que nosotros conocemos como la evolución en los seres vivos? A ver. O si no es evolución, ¿cómo lo ven? Si no es evolución, ¿cómo creerían que es? Natalia nos dice que puede ser una mutación, dependiendo de cómo la veamos. Pero para el ejemplo, digamos, de esta teoría que nos decía Lamarck, que era la que nosotros explicábamos la clase pasada, no es como tal una mutación, ¿vale? Y el ejemplo del cuello de las jirafas, como lo explicaba el señor Lamarck, no es un ejemplo de evolución, sí es un ejemplo de adaptación y sobre todo de algo que nosotros conocemos como la ley del esfuerzo. Acuérdense que la clase pasada dejamos claro en que la evolución indica directamente mutación porque los cambios en el ADN son los que nosotros terminamos heredando. Cuando no son heredables es porque no están dados genéticamente hablando. ¿Listo? Entonces, ¿qué decía Lamarck? Acuérdense muy bien que él decía que era cuando tú te esforzabas por lograr conseguir algo, lo lograbas y se lo podías heredar digamos, a las siguientes generaciones. Sin embargo, Darwin decía que no, que si no había una mutación genética, era algo que no se podía heredar. Y él sacó sus conclusiones con base a unas observaciones que hizo en las Islas Galápagos en el Ecuador. Y por eso tenemos el dibujito ahí de estas aves todas con formas de un pico diferente y con formas de cabezas diferentes. Él observó que dependiendo, digamos, de la alimentación que tuvieran esas aves, cada una iba a desarrollar un pico diferente, iba a desarrollar una mutación para que después las siguientes generaciones de esas aves sí pudieran, digamos, obtener digamos, esa adaptación que en este caso vendría siendo la forma del pico. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, los picos de los colibríes, que ellos se alimentan directamente del néctar de las hojas, son picos muy alargados. Si lo comparamos, por ejemplo, con el pico de las palomas, que ellos, pues en teoría se alimentan de todo, pero normalmente se deberían alimentar únicamente de semillas, ustedes ven cómo el pico es diferente. Si lo comparamos, por ejemplo, con el pico de las águilas, ustedes se van a dar cuenta que es diferente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ellas se adaptan en función de lo que nosotros, o bueno, de lo que ellas están necesitando, digamos, de las condiciones en las cuales se encuentran, ¿vale? Entonces estábamos resolviendo sobre la encuesta del día de ayer acerca de si el cuello de la jirafa era un efecto de la evolución o no. Entonces, sí es un efecto de la evolución, pero está mal explicado por el señor Lamarck, ¿listo? Acuérdense de eso, Lamarck tenía como la idea un poquito clara, pero no la supo explicar bien. Entonces después apareció Darwin y dijo, eso sucede siempre y cuando haya una mutación genética. Si no hay mutación en el ADN, no se va a dar de esa manera. ¿Listo? Por eso es que nosotros hablamos de que Lamarck tenía como la idea, pero no la desarrolló bien y por ende sus explicaciones no son acordes a lo que realmente sucedió. Por eso Darwin, digamos que es como el padre de la teoría de la evolución y es, digamos, esa persona a la cual nosotros le agradecemos todo lo que conocemos acerca de la evolución, ¿vale?
Entonces, eso para terminar de cerrar el tema de la evolución. Profe, Dinos. quería decir algo relacionado, pues nosotros ayer también tocamos el tema del ADN, ¿cierto? Y pues de Sí, alguna manera el ADN pues está vinculado a los genes, ¿cierto? claro. Sí, Y señor. pues si uno tratara de conectar tanto la teoría de la evolución como la del ADN, ¿cierto? Que Ujú. también no es una teoría, sino es más bien, podría ser una explicación sobre una condición celular. Uno podría decir que en la teoría de Darwin lo que nos explica, por ejemplo, es que la ley del más apto, ¿cierto? Que Sí, que a través de ese proceso de adaptación se transmiten genes que en este caso les permiten a las jirafas alcanzar alimentos que otros animales no podían alcanzar. Y así, exactamente. pues se puede explicar de alguna manera que esos genes se van transmitiendo a lo largo de las generaciones, ¿cierto? Para que haya un proceso no solo de adaptación, sino de permanencia al espacio y al entorno. Exacto, miren, lo que pasa es que, a ver, lo primero que debemos tener en cuenta es que, a ver, cuando nosotros hablamos de ADN y hablamos, digamos, de genes y demás, que son cosas que van de la mano, no es que por decir algo, cada cadena de ADN tenga una cápsula en la cual guarda, digamos, la información, porque eso no funciona de esa manera. ¿Cómo funciona el ADN y cómo nosotros sabemos que eso nos lleva a, por ejemplo, que, no sé, que yo tenga los ojos oscuros? ¿Listo? Ustedes ven, como veíamos en la clase pasada, que según la estructura hay 4 bases o 4, digamos, estructuras que nosotros unimos para, digamos, encontrar la estructura general, que son citosina, guanina, adenina y timina, que nosotros conocemos como bases nitrogenadas. Lo que nosotros hacemos para codificar ese ADN es ver el orden en el cual se encuentra cada una de ellas. Es decir, si digamos es cada primero citosina y después guanina y después timina, o si dentro primero está primero la adenina y después otras dos, eso es lo que realmente nos da la característica que va a terminar expresándose. No es que el ADN por sí tenga un lugar en el cual guarda las características o guarda, por ejemplo, las enfermedades o como tal, no, sino simplemente es el orden de esas bases nitrogenadas lo que nos va a dar el tema de, digamos, la característica que se va a expresar. Ahora, lo que hablaba Andrés ahorita y es, primero nosotros estábamos acostumbrados a, digamos, a escuchar que el más fuerte sobrevive, pero realmente no es el más fuerte como nosotros escuchamos normalmente, sino que es el más apto. Porque si nosotros nos ponemos a ver, digamos, en comparación un humano con, no sé, digamos, con un cangrejo, si se quiere, hablando netamente de fuerza, nosotros podríamos decir que el humano es, digamos, más fuerte, pero si trasladamos eso a la vida de mar, podríamos ver cómo el cangrejo sobrevive, pero nosotros no vamos a sobrevivir tan fácilmente, digamos, en una vida acuática, porque el cangrejo está más apto, más adaptado a esas condiciones. Por eso es que es un error decir que digamos, el más fuerte sobrevive, sino que es el más apto. Por ende, siempre el que tenga las condiciones más adecuadas en función del lugar o digamos, del hábitat en el cual se encuentre, pues es el que va a terminar permaneciendo en el tiempo y logrando que, digamos, su descendencia logre no extinguirse, sino que la especie permanezca, ¿vale? Eso siempre ha sido de esa manera. Entonces, eso se da mediante un proceso que Darwin llamó la selección natural, ¿vale? Pero entonces, ahorita vamos a terminar de explicar esta pregunta que nos hizo Astrid sobre el ADN y sobre, por ejemplo, lo que nos está diciendo Carmen, que tiene mucho que ver con eso. Porque Carmen nos dice, nos habla acerca del antepasado en común y Astrid nos dice sobre la cadena del ARN y son dos procesos que están muy relacionados. ¿Por qué están muy relacionados? Primero, vemos que el ARN es solo una cadena y que el ADN es una cadena doble, ¿cierto? El ARN es una cadena sencilla porque tiene la capacidad de generar como esas copias de ADN que se necesitan. ¿Cómo así? Antes de que se me confundan, les voy a mostrar acá esto que tenemos aquí. Entonces voy a compartirles esto. Se llama el ADN fabrica ADN. ¿Por qué se llama así? Porque todos, absolutamente todos los seres vivos en todas las células tenemos copias de ADN.
todas las células de nuestro cuerpo tienen copias de ADN y todas tienen la copia completa, salvo un tipo de células, que son las células sexuales, es decir, los espermatozoides y los óvulos. ¿Por qué? Porque ellos están endados en la función de la reproducción, pero ya vamos a ver qué tiene que ver eso. Por ahora, vamos a centrarnos en por qué el ARN es una cadena sencilla y por qué el ADN es una cadena doble y qué tiene que ver eso con el comentario que nos hacía Carmen acerca de los ancestros en común, ¿vale? Porque todo está relacionado, evidentemente. ¿Listo? Entonces, miren, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos una célula con la información genética, ¿cierto? Siempre. Pero esa célula, todas las células se reproducen y esa célula, digamos, madre, termina a partir de un proceso que ustedes ya deben tener muy claro, que se llama mitosis, genera dos células hijas. Y esas dos células hijas tienen la misma información genética que tenía la célula madre. Pero, ¿qué pasa? Que como solo teníamos una cadena de ADN y debemos dividirla en dos células, digamos, esa cadena de ADN debe multiplicarse o debe copiarse en dos para que eso pueda darse. ¿Listo? Entonces, ese ácido ribonucleico o ese ARN que nos está mencionando Carmen, está formado por esa cadena que termina generando las copias que nosotros necesitamos para que las células hijas terminen con la cadena o con la información genética completa. Es un proceso bastante sencillo y lo vamos a ver en esta animación. ¿Listo? Miren, tenemos ahí representada nuestra cadena de ADN doble. Y vemos cómo entra una enzima que se llama helicasa y empieza a generar burbujas. Esas burbujas dentro de la cadena del ADN lo que hacen es separarla. ¿Cómo así separarla? Acuérdense que como es una cadena doble y está unida una a la otra por medio de esas bases nitrogenadas que nosotros veíamos en la diapositiva, pues lo que hace esa burbuja, que es acción de esa enzima, es separarlas. Miren, empieza a separarlas. ¿Para qué empieza a separarlas? Para que después ese ARN entre y empiece a generar la cadena complementaria, que es la que nos está mencionando Natalia en el chat. Muy bien. Esa cadena complementaria es la que va a terminar generando que esa ruptura del ADN, esa separación en cadenas sencillas, empiece a volverse nuevamente una cadena doble. Y eso es acción del ARN. Miren, si nosotros seguimos haciendo o seguimos viendo ese proceso de cómo se separa la cadena de ADN en dos, vemos que ahí es donde entran esas enzimas y digamos, ese proceso en el cual el ARN entra y empieza a llenar esos espacios que quedaron vacíos. ¿Listo? Por eso es que el ARN es una cadena sencilla y el ADN es una cadena doble. Es como la fracción de un imán. Si lo quieres ver de esa manera, digamos, puede funcionar. Es decir, como que nosotros lo separamos y cuando llega otra cosa, o digamos en este caso otro imán en el cual se puede unir para generar esa estructura que necesitamos nosotros, pues va a funcionar de la misma manera. ¿Listo? No es que no tienen, digamos, que ver nada el magnetismo ni nada, porque ahí podemos entrar a confundirnos, pero sí tiene como el mismo principio para la explicación. Nosotros lo separamos y si entra algo que puede llegar a unirse, pues obviamente puede llegar a unirse y esa es la función del ARN, complementar o digamos entrar en ese proceso de realización de las copias de la información genética para que las células hijas obviamente tengan la misma información genética. ¿Listo? Acuérdense que ese proceso se llama mitosis. Y si nosotros seguimos acá, miren, ¿sí ven? Se siguen llenando los espacios, se siguen llenando esos espacios. ¿Por qué se siguen llenando los espacios? Porque como habíamos separado el ADN en dos, una cadena a un lado y otra cadena al otro, y necesitamos dos cadenas dobles para transmitirlas a las dos células hijas, pues ahí es donde entran todas las enzimas y todas las sustancias y obviamente el ARN complementa para empezar a formar el ADN tal y cual, o sea, exactamente igual al que tenía la célula madre, ¿vale? Y esa es la función principal del ADN. Y eso es un proceso de reproducción celular que se llama mitosis, ¿vale? Y Y, entonces, ¿qué es el profe, ARN? Es lo que complementa esas cadenas, ¿listo? Dime, Andrés. sí, profe, es que yo quería como entender este proceso y es que la pregunta que yo haría es, uno podría decir que el ADN es el que contiene el contenido genético y el ARN es el que lo transcribe.
Exactamente, miren, el ADN es esa molécula que siempre va a estar en el núcleo de las células y es aquella que contiene la información genética, ¿vale? Siempre. Y el ARN es aquella que se encarga de complementarlo, de transcribirlo y de decirle al cuerpo como vea, esto es lo que nosotros, o digamos, está traduciendo esa información genética en lo que nosotros terminamos viendo en cómo se expresa. Entonces, miren acá. ¿Qué es la transcripción y qué es la traducción del ADN? Nosotros ya tenemos ese proceso, ¿verdad? Y ya sabemos que digamos que se dividió en dos, ¿listo? Porque eso siempre, digamos que ya lo tenemos claro. Y ahí la función como tal del ARN en ese proceso de traducción y de transcripción es que todos los genes codifican o terminan produciendo una proteína. ¿Cómo así que terminan produciendo una proteína? Ya les voy a mostrar aquí. Ustedes los videos de la plataforma, me imagino que ya algunos lo vieron, ¿cierto? Si no, pues les recomiendo que lo vean. Tienen un mapa conceptual que es este que les voy a mostrar acá, ¿cierto? Esto es parte del video que tienen en la plataforma, ¿cierto? Y miren cómo después de esta división que habla de ácidos nucleicos, dice ADN y está cromosomas, genes, código genético, y ARN nos dice mensajero, ribosomal y transferencia. Al final de esas dos divisiones vuelve y se une en algo que se llama proteínas. Uno dice produce proteínas y el otro dice que se traduce en proteínas. ¿Por qué? Porque esa traducción del código genético siempre se da en función de la presencia o de la ausencia de unas sustancias que se llaman proteínas. Nosotros en clases pasadas, o bueno, en módulos pasados habíamos explicado que, por ejemplo, una de las causas de que las personas adquieran o tengan cáncer es la ausencia de una proteína. Está dado genéticamente, claro, está dado genéticamente por esa codificación del código, digamos, del código genético, ¿cierto? Del ADN. Pero como toda la finalidad, tanto del ADN como el ARN, es traducirse y producir las proteínas, pues es, digamos, el objetivo final de todo este proceso es presencia o ausencia de ciertas proteínas, ¿vale? Entonces, el ADN contiene esa información y el ARN, digamos que la produce y la traduce para que nosotros veamos en el cuerpo humano o digamos en el ser del cual estemos hablando, cuál era esa información y cómo se codificaba, cómo se descifraba todo ese código genético de una manera mucho más sencilla. ¿Listo? Entonces por eso es importante que nosotros veamos los videos y tengamos como, o sea, como que vayamos a la par con las actividades para que no nos atrasemos. ¿Listo? No es como tal digamos, el ADN en sí, que es lo mismo que yo les estaba diciendo ahorita. No es como tal el ADN en sí, ni que el ADN diga esto, sino es la codificación del mismo y la traducción del mismo lo que nos dice cuáles son las condiciones o cuáles son las características que todos los seres vivos vamos a tener. ¿Listo? Imagínense ustedes que, a ver, vamos a devolvernos aquí a esta imagen del ADN y el ARN. ¿Tienen más o menos una idea de cuántas bases nitrogenadas es el genoma humano? Un número así al azar. ¿Creen ustedes que tienen más o menos idea o no? Imagínense qué tan grande es la cadena del ADN que si nosotros la desdobláramos serían más o menos 2 metros de información genética, así. Y en un tamaño, imagínense, pues cuánto vendrían siendo 2 metros de información genética. Si nosotros decodificáramos esa cadena de ADN, encontramos que la lista completa de esos 2 metros se traduce en 3.000 millones de bases nitrogenadas, es decir, en 3.000 millones de estas barritas que nosotros vemos de colores. ¿Listo? Entonces es ese orden y esa codificación en proteínas lo que nos indica cómo funciona el ADN y cómo nos da la información genética. No es el ADN por sí, sino cómo se codifica y cómo se traduce gracias a la acción del ARN. ¿Listo? Entonces ahí tenemos en pantalla la encuesta para que ustedes voten cuáles son las bases nitrogenadas que forman parte de la molécula del ADN. ¿Listo? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con los ancestros y qué tiene que ver con los comentarios que nos hacía Carmen Adriana del tema de la evolución y de todo lo que hemos venido hablando? Aquí es donde empezamos a generar, o bueno, a relacionar otras dos lecciones que hacen parte de su proceso académico.
que son la genética, que ya la hemos venido hablando, la selección natural y las leyes de Mendel, ¿vale? Entonces, para eso primero vamos a dejar claro qué es la selección natural y qué son las leyes de Mendel, y después, mediante un pequeño simulador que tengo por aquí, les voy a explicar de una manera mucho más sencilla cómo funciona la selección natural y cómo funciona la evolución a partir, digamos, de esa reproducción y esa, digamos, esa obtención de moléculas de ADN tanto de las células madre como de nuestros ancestros en común. ¿Listo? Entonces, Listo, profe. Antes de eso, pues queríamos compartir la respuesta de cuáles son las bases nitrogenadas que forman parte de la molécula del ADN. Y la respuesta, profe, si no estoy mal, es la D, ¿cierto? sí, esa es la respuesta correcta. Adenina, timina, guanina y citosina son las cuatro. Y más de la mitad respondió bien, exactamente. Listo, vale. Ahí vamos, Acuérdense que muchachos. el uracilo es de ARN. Siempre que vean uracilo, ustedes lo relacionan con ARN. Cuando vean que hay timina, es ADN. ¿Listo? Y está conformado por esos 4 nucleótidos emparejados que está diciendo Natalia y que eran las que estábamos preguntando en la encuesta. ¿Vale? Entonces, miren acá estos dos conceptos que tenemos. Igual si no les queda claro viendo como la teoría o viendo como las palabras, no se preocupen que con el ejemplo nos va a quedar muchísimo más claro, tranquilos. ¿Vale? Entonces la selección natural es como ese mecanismo, esa teoría que dijo o que propuso Charles Darwin y que ya después vimos que era correcta, y es aquella que nos dice que los individuos mejor adaptados a las condiciones o a las situaciones en las cuales se encuentran, pues son los que van a sobrevivir, ¿listo? Y que esas condiciones que los hacen aptos son las que van a terminar trascendiendo y transmitiéndose a las demás generaciones. Eso por selección natural. Y pues genética no es más que la rama de la biología que estudia cómo se heredan y cómo se transmiten esas características. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta que los genes son, así como por ejemplo los átomos son la unidad fundamental, por ejemplo, en la química, en el tema de la genética y de la herencia, nosotros hablamos de que los genes son las unidades principales o las unidades básicas de lo que nosotros vamos a llamar la genética, ¿vale? Entonces, para que no nos confundamos y para que tengamos eso claro. Ahora, no es lo mismo lo que nosotros vemos a lo que nosotros no vemos, ¿listo? Y por eso tenemos dos características o dos términos que vamos a utilizar que se llaman fenotipo y genotipo, pero ya lo vamos a ver más adelante. Por ahora, ¿qué les voy a mostrar yo acá? Les voy a mostrar, antes de que entremos en el tema de las leyes de Mendel y todo eso, porque son como, digamos que las leyes de Mendel no son más que como una forma de explicar cómo se heredan esas características, que es como nos está diciendo Astrid, ¿cierto? Antes de que nosotros veamos eso, vamos a ver cómo funciona el tema de la selección natural. Entonces tenemos aquí este pequeño simulador que tal vez algunos de ustedes conozcan, otros no, pero es básicamente un momentico o digamos una página, una herramienta que nos dice cómo sobreviven los conejos en función de los ambientes que nosotros tenemos y en función de las características de cada conejito. ¿Listo? Aquí se murió porque pues, no estamos haciendo nada, pero vamos a explicarlo antes de que eso inicie, ¿vale? Entonces vamos a dejar pausado. Algunos de ustedes ya la conocen como Astrid y como Natalia, pero la gran mayoría tal vez no se acuerda. ¿Listo? ¿Qué nosotros tenemos aquí? Tenemos aquí al lado izquierdo, miren, les voy a señalar por acá, donde dice mutación. Tenemos acá varias condiciones que hacen parte de los conejos. Es decir, nosotros podemos poner conejos de pelo oscuro o conejos de pelo blanco, conejos de cola larga, conejos de cola corta, conejos de dientes largos o conejos de dientes pequeños. ¿Listo? Y al otro lado tenemos algo que se llama factor de selección. Es decir, qué condiciones o qué aspectos afectan directamente a que esta población de conejos permanezca o no permanezca. Entonces nosotros tenemos un depredador natural que vendrían siendo los lobos y la presencia o ausencia de alimento, ¿cierto? Así como el hábitat, si viven en el Ecuador o si viven en las zonas polares, en el Ártico. ¿Listo? Entonces, en función de eso es que nosotros vamos a explicar y nos va a quedar mucho más claro qué es la selección natural. Entonces, vamos a darle
a empezar a jugar con esta pequeña herramienta que tenemos acá. Lo primero que debemos hacer para que un conejo se reproduzca es ponerle, ¿qué? Pues una conejita, obviamente, porque si no, pues no va a pasar nada. Entonces le vamos a dar aquí donde dice agregar un amigo, ¿listo? Y vamos a empezar a darle aquí play para que empiecen a reproducirse y para que empiece como a aumentar la población de conejos, ¿listo? Entonces aquí ya tenemos más conejos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a agregar algo. ¿Para qué vamos a agregar algo? Para que ustedes vean de qué depende que esos conejos sobrevivan o no sobrevivan. ¿Listo? Todas estas animaciones, ahí les voy a escribir en el chat, están en una página que se llama Pet Colorado. Ahí tienen el nombre en el chat para que visiten. ¿Listo? Entonces, para que tengan claro. Cuando tengan ahorita preguntas sobre la hoja de ruta, ahorita volvemos a explicarlo, no se preocupen, ¿listo? Tranquilos por esas dudas de la hoja de ruta, no se preocupen por ahora por eso. Por ahora, centrémonos en entender, que nos quede claro este tema, ¿listo? Entonces, aquí, si nosotros ponemos una mutación que va a ser pelaje oscuro, vamos a encontrar conejitos de piel clarita y conejitos de piel oscura, ¿listo? Si nosotros ponemos un factor de selección que va a ser, en este caso, los lobos, ¿cuál creen ustedes que va a ser más fácil para que el lobo vea? ¿Listo? ¿Ustedes creen que el lobo va a ver en ese ambiente que está en este momento, que es el Ecuador, va a ser más fácil que vea los conejos blancos o los conejos oscuros? Todos ustedes me están diciendo que los conejos blancos, ¿y están en lo correcto? Claro, están en lo correcto. Vamos a darle play para que vean cuáles son los conejos que los lobos se comen. Miren, ¿sí ven? Entonces los lobos se comen la gran mayoría de los conejos blancos y en la próxima generación miren cómo van a empezar a reproducirse más los conejos oscuros. ¿Por qué? Porque el color de su pelaje los hace más aptos a las condiciones en las cuales se encuentran. ¿Listo? ¿Cuál es la ventaja que les está dando en este caso el color de la piel? Pues ocultarse de sus depredadores, de modo que son más difíciles de observar para los lobos. Si ellos tienen un color de piel oscuro y el hábitat en el que se encuentran también es oscuro, pues obviamente van a tener esa ventaja adaptativa que después de darse la mutación, acuérdense que debemos hablar siempre de la presencia de una mutación, pues después de darse eso, vamos a ver cómo los conejitos de piel oscura se van a establecer en el tiempo y con el paso, digamos, de las generaciones, los conejitos de piel o de pelaje claro van a terminar desapareciendo. ¿Listo? Si nosotros hiciéramos todo lo contrario y cambiáramos aquí, por ejemplo, el hábitat y nos fuéramos al Ártico, ¿qué va a pasar ahora? Los lobos, ¿cuáles van a ver más fácil y los lobos, cuáles van a ver de una forma más difícil o cuáles le van a quedar cuál les va a quedar más complicado, digamos, encontrarlos para poder alimentarse? Exactamente, Lady. Los cafés ahora van a ser mucho más fáciles de observar. ¿Por qué? Porque los blancos, si ellos son claritos y viven en un hábitat que es clarito, pues ¿qué va a pasar? Que van a llegar los lobos y se van a alimentar de los que sí ven. ¿Listo? Miren, empezaron a ver los oscuros, entonces se empiezan a desaparecer los oscuros y los conejitos de piel clara o de pelaje claro van a empezar a permanecer en el tiempo. Eso es lo que nosotros conocemos como la selección natural. Miren que no es el más fuerte como nosotros ya sabemos, es el más apto y el que tenga las condiciones más favorables para habitar esas, digamos, digamos, en esa situación en la cual se encuentra, pues el que esté más adaptado, pues es el que va a terminar permaneciendo en el tiempo. Miren cómo en el Ecuador teníamos muchos conejitos oscuros y ahora aquí en el Ártico tenemos muchos conejitos claros, porque esa ventaja adaptativa los ayuda a permanecer en el tiempo y a evitar, digamos, que la especie se extinga, ¿vale? Funciona de la misma manera con la cola y funciona de la misma manera con los dientes. A ver, ya que están tan pilos y los veo tan pendientes y están tan participativos, si nosotros les ponemos el factor de selección alimento, no los lobos, y les ponemos que unos tengan dientes y que otros no tengan dientes, o que unos tengan dientes más largos que otros,
¿cuál creen que va a permanecer más fácilmente? ¿Los que tienen dientes largos o los que tienen dientes corticos? O directamente los que tienen o los que no tienen dientes, en función de que el factor de selección va a ser el alimento, ¿vale? Entonces, ¿cuál creen ahí? Los que tienen los dientes. Exactamente, porque si tú no tienes la herramienta para poder alimentarte, pues obviamente por más fuente de alimento que tú tengas, pues obviamente no vas a poder comer y ser vivo que no se alimenta, pues ser vivo que va a desaparecer. ¿Listo? Entonces, así funciona la selección natural. Siempre que tú estés adaptado en las condiciones adecuadas, vas a sobrevivir. Por eso se dice que digamos, el organismo o el ser vivo más adaptado o más fuerte, entre comillas, vendría siendo la cucaracha. Porque, a ver, dato curioso, ¿ustedes sabían que si nosotros, por ejemplo, le quitamos a la cucaracha, le quitamos la cabeza, puede llegar a vivir una semana más? Imagínense ahora, si nosotros le quitamos la cabeza a esa cucaracha, ¿de qué creen que se va a morir la cucaracha sin cabeza? A ver, les boto ese dato. ¿Qué creen ustedes de qué creen que muere una cucaracha si nosotros le cortamos la cabeza? A ver, perfecto, los veo muy pilos. Va a morir no por otra sencilla razón que no sea de hambre. ¿Listo? No se va a morir porque murió decapitada o porque se le desconectó el cerebro o por nada de eso. Va a morir de hambre. Perfecto, me alegra que lo tengan muy, muy claro. Ahora, tenemos nuevamente otra preguntita ahí en la encuesta para que ustedes voten y es, ¿la evolución puede hacer que un individuo cambie durante su vida? Ojo, un individuo, es decir, puede ser, digamos, que la evolución haga que yo cambie o hace que las siguientes generaciones cambien. Piensen en eso. ¿Listo? Profe, ya tenemos aquí las respuestas y nos dicen que es verdadero, que creen el 87% que la evolución puede hacer que un individuo cambie durante su vida. Pero hay un elemento, dos elementos ahí importantes, profe, no sé usted qué nos puede decir con respecto a eso, y es que siempre que hablamos de un proceso evolutivo de adaptación, ¿cierto?, al medio, siempre se da, en primer lugar, una modificación genética, ¿cierto? Sí, Que hace que los individuos pues se adapten de mejor manera y al mismo tiempo eso se da solamente no en individuos particulares, ¿cierto? Como en el caso de un conejo en específico, sino en población, ¿cómo llamaríamos? Población animal, ¿cierto? Como en el caso de los conejos en sí, general. exactamente. Entonces aquí la respuesta es falsa, no es verdadera, porque el individuo por sí, o sea, digamos, Andrés solo o yo solo, por efecto de la evolución, no vamos a cambiar durante nuestra vida. Pero si nosotros empezamos a generar, digamos, adaptaciones en función de, digamos, de algunas condiciones en las cuales nos encontramos, a futuro las próximas generaciones son las que sí van a haber cambios, digamos, que les generen esa ventaja adaptativa. Nosotros como tal, como propio individuo, no vamos a generar cambio a través de la evolución y no vamos a evolucionar en el paso del tiempo, ¿listo? Pero nuestras futuras generaciones en función de, digamos, esas adaptaciones a las condiciones que vayan cambiando, pues obviamente eso sí se va a ver reflejado, ¿listo? Entonces, individualmente, no. Como población y como generaciones futuras, sí se va a ver. Ahora por aquí nos preguntaba Mauricio, creo que era, si las cucarachas pueden sobrevivir a altas radiaciones. Hay un mito que realmente es muy difícil de comprobar que habla que los únicos seres vivos capaces de sobrevivir a un holocausto nuclear o a un accidente, digamos, radiactivo muy, muy fuerte vendrían siendo las cucarachas. Digamos que serían las que más pueden llegar a resistir porque ellas están adaptadas a vivir en cualquier condición, pero digamos que según se tiene como entendido, a la larga van a seguir terminando o van a terminar muriendo también. Tal vez se demore un poquito más, pero ante un holocausto así nuclear, así muy, muy, muy fuerte, no, digamos que no es que vayan a sobrevivir como tal. Listo que tal vez se puedan adaptar un poquito más sencillo, pero digamos, a largo plazo van a terminar muriendo, sí o sí. ¿Listo? ¿Tiene que ver con la genética? Sí tiene que ver con la genética, porque muchas, o digamos, concentraciones altas de radiación puede generar
muchas mutaciones y muchas malformaciones. ¿Listo? Justin nos preguntaba, ¿el frío también? Claro, el frío también, los cambios de temperatura también afectan o también generan ese tipo de adaptaciones. Por ejemplo, sobre todo en el vello corporal. Aquellas personas o aquellos seres que viven, por ejemplo, en lugares muy, muy fríos, normalmente tienen más vello corporal porque el vello corporal les ayuda a, digamos, a mantener la temperatura corporal estable. Si, por ejemplo, ustedes no creo que se imaginen un oso polar con todo ese pelaje que tiene viviendo, por ejemplo, en África, porque no es, digamos, biológicamente óptimo que ese tipo de cosas sucedan, porque si ya es la temperatura ambiente muy, muy elevada y adicionalmente ese ser vivo tiene mucho pelo que lo recubre, pues ¿qué va a pasar? Que obviamente no, digamos, se va a terminar asfixiando, se va a terminar muriendo de calor, ¿vale? Por eso es que nosotros también en ese proceso de evolución de salir de África fuimos perdiendo parte del vello corporal, porque no era necesario tener tanto pelo si nosotros íbamos a vivir en ambientes, digamos, más cálidos. ¿Listo? Entonces, chicos, claro que es el tema de la selección natural y claro por qué hablamos de que es el más apto y no el más fuerte. Si tienen alguna duda, ustedes ya saben que obviamente nos pueden preguntar. No pasa nada. ¿Listo? Profe, yo quería aportar algo relacionado porque se me vino a la cabeza esta serie de Dragon Ball, como para Sí, ejemplificar este ejemplo, porque uno a veces cree que el proceso de evolución siempre tiende a mejorar las especies, ¿cierto? O es lo que realmente hay como en el imaginario social, y es que no, nosotros como seres humanos vamos a mejorar en el tiempo porque somos seres humanos, y finalmente no, porque el criterio, ¿cierto? El criterio es el proceso de adaptación. Entonces, exactamente. la modificación genética no se da como en la serie de Goku, en donde Goku va evolucionando durante toda su vida gracias a su esfuerzo, sino que la evolución se da por un principio que es el del proceso de adaptación a un entorno complicado o a un entorno que le es adverso en este caso. Exactamente, así como nosotros veíamos la clase pasada que todo está en constante movimiento y que todo está en constante cambio, ese es como el factor determinante de que las especies se vean en la necesidad de adaptarse y se vean en la necesidad de evolucionar. No necesariamente indica que eso vaya en función de digamos, de mejorar directamente la especie, porque no es que algo sea mejor o peor para una especie. Simplemente si digamos, por ejemplo, ahorita que estamos hablando del cambio climático y del calentamiento global y todo eso, las especies se van a tener que ir adaptando si quieren sobrevivir a las temperaturas más elevadas del planeta. Si fuera al contrario, si la temperatura en el planeta estuviera bajando y si nos estuviéramos enfriando, pues las especies no pueden generar adaptaciones en función del aumento de la temperatura o en función del calor, sino que tienen que generar adaptaciones en función del frío. Por ende, nosotros no es que no es que yo quiero evolucionar porque quiero ser más inteligente o quiero ser más fuerte o no. Esas condiciones de evolución no están dadas por nosotros, sino que están dadas por el ambiente y el entorno que nos rodea. Y esto es como, por ejemplo, cuando ustedes los invita, no sé, su tía a almorzar y resulta que cocinó algo que no les gusta. Entonces ustedes tienen dos opciones, o se mueren de hambre el resto del día o se alimentan de lo que tienen. Sencillo, no significa que sea la mejor o que sea la peor comida, simplemente ustedes tienen una necesidad que suplir, que en este caso es la alimentación, y está en ustedes ver si alimentan, si se alimentan o si se mueren de hambre. Más o menos así funciona todo esto. Ahora, Alberto nos pone el ejemplo del fondo del mar y es un ejemplo muy, muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos, por ejemplo, al fondo del mar, la característica principal de las profundidades es que no hay luz. Y una de las principales adaptaciones que tienen la gran mayoría de los seres vivos es que empiecen a generar luz propia. Siempre, siempre, siempre va a funcionar de esa misma manera. Me imagino que todos ustedes son como fieles consumidores de YouTube y demás. Hay un youtuber muy famoso que espero que conozcan que se llama Doctops. Él tiene un video
que habla sobre los animales más extraños que habitan en la profundidad del océano. Y si ustedes van a ese video y lo buscan y lo ven con detenimiento, se van a dar cuenta que la gran mayoría de los seres vivos que habitan en el fondo del mar, como por ejemplo ese que llaman el pez duende que nos está mencionando Santiago Hernández, tiene la capacidad de generar su propia luz. ¿Por qué tienen esa capacidad? Porque a lo largo, digamos, de esa vida evolutiva que han tenido y como en el fondo del mar no llega la luz como llega, por ejemplo, en la superficie, pues ellos deben buscar la manera de ubicarse y entonces o generan o agudizan, por ejemplo, otros sentidos, ¿cierto? Por ejemplo, se empiezan a mover o se ubican por el movimiento del agua y por, digamos, por las turbulencias del mar, o generan la bioluminiscencia que nos está viendo Santiago, que nos está diciendo Santiago que posiblemente él ya vio el video. ¿Listo? Entonces, es algo muy, muy interesante y para que tengan ustedes en cuenta que se da eso en función de las condiciones. Si nosotros trajéramos la bioluminiscencia a la superficie del mar, ¿ustedes creen que es biológicamente sirve de algo o creen que no sirve de nada? Pues probablemente un ser vivo que pueda, digamos, generar su propia luz en la superficie del mar, pues no va a servir de gran cosa, porque aquí nosotros tenemos la ventaja de que la luz solar hace ese trabajo por nosotros. Por eso aquí las adaptaciones son de otro estilo. ¿Listo? Entonces, para que tengamos como muy presente eso, siempre esos, digamos, esas condiciones de evolución, esos aspectos que van a terminar dándonos lo que nosotros conocemos como mejoría, entre comillas, porque ya sabemos que no es mejoría de la especie, va en función de las condiciones en las cuales se encuentran. No está dado por la especie, ¿listo? Eso nunca va a pasar, ¿vale? Para que por favor tengamos eso en cuenta. Y no es como que de repente un individuo de la especie dijo como, no, ¿saben qué? Yo quiero como evolucionar. No, no es así, ¿listo? Así no funciona. Entonces, para los que preguntaban, aquí les voy a dejar, por si quieren verlo, el video. Ahí les voy a dejar el enlace para que le echen una miradita. ¿Listo? Es sobre las formas de vida que él dice que son como las más escalofriantes que hay sobre, digamos, en las profundidades del mar. Pero si ustedes lo van a ver después de clase, es para que vean que todo está dado en función de las adaptaciones a la vida debajo del mar. ¿Vale? Entonces, ¿alguna pregunta o todo está claro hasta el momento, chicos? Si todo está claro, me alegra un montón. Si tienen preguntas, pues también la pueden mencionar. ¿Listo? Aquí tenemos la encuesta final acerca de la selección natural y que nos está diciendo si es un proceso condicionado por el ambiente, si es un proceso al azar o si es un proceso condicionado por el ambiente y los organismos o si ninguna de las anteriores. Entonces, para que porfa la respondan, acuérdense que eso digamos que nos ayuda también a nosotros a ver si están poniendo atención y si digamos, si les está quedando claro todo lo que nosotros estamos viendo, ¿vale? Entonces, chicos, si tienen alguna pregunta, no se les olvide que con mucho gusto aquí las resolvemos. ¿Qué tenemos aquí entonces para ver el tema, digamos, de el paso de la información genética en las generaciones? Mire, nosotros nunca, pero nunca en la vida vamos a tener una sobrevivencia aleatoria. Es decir, al azar los seres vivos van a poder sobrevivir. No, nunca van a poder sobrevivir al azar. Por eso tenemos aquí algo que se llama sobrevivencia no aleatoria, porque todo, yo siempre les digo a mis estudiantes que absolutamente todo lo que nos rodea tiene siempre una explicación siempre, sin ningún, o sea, por más extraño que sea el fenómeno, todo, absolutamente todo tiene una explicación desde la ciencia, ¿listo? Entonces, siempre que nosotros veamos que, por ejemplo, ciertas poblaciones de seres vivos desaparecen, no está dado por el azar, nunca, ¿listo? Jamás funciona de esa manera. ¿Por qué no funciona de esa manera? Porque todo está dado a través de un proceso, ¿listo? Y siempre, digamos, la finalidad de ese proceso puede llegar a ser que sobrevivan unas especies y que otras no sobrevivan, ¿vale? ¿De qué depende? Obviamente de las adaptaciones que hemos venido hablando y depende de que esas mutaciones se hereden. Acuérdense que, como dijimos en la clase pasada y como estamos dejando claro aquí, las mutaciones no siempre nos indican
algo malo. Nunca, o sea, no lo vean de esa manera. Estamos normalmente acostumbrados a que una mutación genera una malformación, pero no. Puede que, por ejemplo, una mutación te genere, no sé, como si fueras un superhéroe. Para los que han visto, por ejemplo, los X-Men, ellos normalmente tienen mutaciones y digamos, se ven, obviamente está exagerado porque es una película, obviamente, pero miren cómo esas mutaciones a cada uno le genera una ventaja diferente. En los seres vivos funciona de la misma manera, no tan exagerado, obviamente, porque no somos una película, pero normalmente muchas de esas mutaciones, más allá de las malformaciones y de los cambios que nosotros podamos ver físicamente, van a terminar generando, digamos, esas ventajas. Por ejemplo, y es algo que se puede, digamos, inducir, y es algo que se llama, por ejemplo, la modificación genética, que era algo que hablaban y que preguntaban ustedes la clase pasada. Por ejemplo, nosotros podemos inducir en algunos cultivos, sobre todo unas mutaciones para que ciertos vegetales sean inmunes, por ejemplo, al ataque a algunas plagas. Ese tipo de cosas se dan. Y no significa que es algo negativo, no. Es una mutación que genera una ventaja, que no genera malformaciones, no genera que los vegetales o las plantas que nos vamos a comer pues sean así súper extrañas y que nos hablen y cosas por el estilo, no, sino que una mutación no es más que un cambio genético, ¿listo? Véanlo de esa manera. Puede ser positivo, puede ser negativo, pero siempre va a ser heredable porque está dado desde la genética, ¿listo? Y por eso es que nosotros vemos aquí cómo las poblaciones y las generaciones se van a ver modificadas en función de su reproducción y de las mutaciones. Por ejemplo, en las plantas algunas mutaciones, como nos dice Lady, puede cambiar su forma y su color. Normalmente nosotros vemos que cuando están modificadas genéticamente las frutas son más grandes, se ven más bonitas, son más jugosas. Algunas, por ejemplo, vienen sin pepitas. ¿Listo? Ese tipo de cosas se dan porque están, digamos, están inducidas algunas modificaciones, algunas mutaciones genéticas, ¿vale? No significa que eso sea siempre malo, insisto con eso, ¿vale? Para que por favor lo tengamos eso muy, muy, muy en cuenta. Entonces, chicos, todo claro, vale, perfecto, porque me dicen que está todo claro y que no tienen ninguna duda. Entonces, ¿qué vamos a...? Bueno, este es el enlace directo del simulador que les acabé de mostrar, ¿listo? Por ejemplo, como el ejemplo de las rosas, ¿listo? Que eso ya lo vamos a ver. Y eso, para eso necesitamos entender estos dos conceptos de alelos dominantes y alelos recesivos. Y con esto vamos a cerrar la clase de hoy. ¿Se acuerdan que yo les dije al principio que nosotros teníamos, todas las células siempre tenían la misma cantidad de material genético, salvo un tipo de célula que eran las células sexuales, ¿cierto? Es decir, óvulos y espermatozoides. ¿Por qué ellos no tienen la misma cantidad material o misma cantidad, perdón, de material genético? Porque ellas tienen la mitad. ¿Por qué la mitad? Porque tú como individuo o cualquier ser vivo como individuo hereda la mitad de la información genética de la mamá y la mitad de la información genética del papá. ¿Listo? No es como tal que tú como individuo, por ser hombre, te parezcas más a tu papá o por ser mujer te parezcas más a tu mamá. No, no funciona de esa manera, porque hay un proceso que se llama recombinación genética y es básicamente el ejemplo que yo siempre les pongo, en una bolsita poner como todos los genes y sacarlos. ¿Listo? Y tú sacaste ese gen al azar y así vas a hacer. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de dominantes y recesivos, hablamos de que hay unos genes que se expresan y otros genes que no se expresan. ¿Por qué? Porque, por decir algo, tu papá tiene ojos oscuros y tu mamá tiene ojos claritos. Tú como individuo vas a heredar ambas características, pero solo una se va a expresar. ¿Cuál se va a expresar? Aquella que es dominante. ¿Listo? En este caso sería el color de ojos oscuros. ¿Listo? Eso como para que lo tengamos claro, pero lo vamos a ver más a fondo en la próxima clase. ¿Listo? Sin embargo, tengan en cuenta que nosotros tenemos dos genes por cada característica, siempre. Siempre funciona de la misma manera. Tenemos dos genes para el tipo de ojos, tenemos dos genes para la altura, tenemos dos genes para la contextura física, si somos gorditos o flacos, tenemos dos genes para el color de piel, siempre va a ser de la misma manera, pero solo se va a expresar uno, y eso de qué depende, de si es dominante o si es recesivo, como nos está diciendo Astrid, ¿vale? Entonces, chicos, acuérdense que a partir de, por ahí pónganle unos 10 minuticos, ustedes ya van a poder ver en su plataforma la hoja de ruta,
ya las expliqué al principio de la clase un momentico, pero si tienen alguna duda, pues la revisan y dicen, profe, no entendemos tal punto. Acuérdense que no lo van a entender todo al comienzo porque no hemos visto todos los temas. Pero si, digamos, hay algo que no les quede muy claro, pues lo traen aquí y nosotros con mucho gusto resolvemos, ¿vale? No se preocupen por eso. Entonces, chicos, ahí tienen una última encuesta para que Eh, voten. sí, profe, a propósito de lo que decías, es que yo hice como el ejercicio y casi no entendía sobre el tema. Me puse a indagar, por ejemplo, que actualmente hay algo que se llama corta y pega de ADN, Sí, ¿cierto? señor. Que es como algo que hasta ahora se está realizando, pero que Sí. de alguna manera nos puede como decir muchas cosas con respecto a cuál es esa configuración genética y cómo es que finalmente se puede hacer ese proceso. No sé qué nos puede decir sobre eso, profe, porque según lo que sé es el CRISPR. Sí, es una tecnología bastante reciente, se llama CRISPR, ¿sí? Y hagan de cuenta que es como unas tijeras. Entonces nosotros tenemos nuestra cadena de ADN y hay fragmentos que codifican para cada cosa, como hemos venido hablando. Entonces, si digamos nosotros queremos modificar una condición para que cierta planta sea más grande, por poner algún ejemplo, o sea más jugosa. Entonces nosotros vamos a una cadena de ADN que tenga esa característica, utilizamos esto que se llama CRISP, que es como una tijerita, entonces cortamos esa sección y la pegamos en la cadena del ADN original. Y lo que hace ese ADN es, después como vimos el proceso del ARN, empieza a llenar su cadena complementaria y queda modificado genéticamente eso que nosotros queríamos inicialmente, ¿vale? Es como sí, es como coger con unas tijeras y cortar pedacitos de ADN que nosotros necesitamos y trasladarlos al ser vivo al cual queremos modificar. Y se llama CRISP, sí. Y eso es algo de alimentos transgénicos, por ejemplo, y de modificación genética que es bastante interesante. Y es CRISP, sí. Sí, profe, y es muy interesante también porque se ha dicho que uno puede crear con esa herramienta, que no sé qué lo que sea, por ejemplo, crear al niño perfecto. Sí, O sea, eso es algo que se llama bebés por catálogo. sí, 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 entonces es muy interesante porque pues ahí se genera un debate porque incluso uno podría, según lo que hemos entendido del proceso de evolución, pues ya no va a haber, uno podría decir que ya no va a haber teoría de la evolución, ¿cierto? O no sé, ahí en Sí, ese digamos campo. que eso lo que funciona es, digamos que van ustedes dos como padres y dicen como, bueno, yo quiero tener un hijo, pero quiero que herede los ojos del papá, quiero que herede la altura de la mamá, quiero que herede, digamos, el cuerpo de la mamá, quiero que tenga la nariz del papá. Entonces, mediante esas herramientas de corte y pegue de cadenas genéticas, lo que hacen es diseñar a ese niño perfecto en función de cómo los papás quieren eso. Ahora, no digamos que eso entra en un debate más moral y otras cosas, porque pues digamos que es algo que no mucho, con las que muchas personas no están de acuerdo, pero hasta ese punto ha llegado a avanzar la ciencia. Imagínense, se llama Bebés por Catálogo y búsquenlo, y verdad que encuentran muchísima información de eso. Listo. Bueno, profe, debemos terminar ya son las 7 y iniciamos la otra clase y pues gracias, profe, muy Listo, amable por entonces su explicación. nos vemos entonces mañana a las 6 muy puntuales y si tienen dudas o si tienen preguntas con todo esto que les hemos dicho que revisen, pues las traen, aquí también las resolvemos, ¿vale chicos? Que estén muy muy bien y nos vemos mañana, que tengan una feliz noche. Chao a Chao, chao. todos.